Bienvenidos a este séptimo webinar y el último de cara a la tercera edición de la Expo Anual Nicaragua Emprende, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Olof Palmes este 20, 21 y 22 de noviembre, en un espacio donde participarán emprendedores de todo el territorio nacional. La invitación es abierta a que todas las familias nicaragüenses compartan con todos los emprendedores protagonistas. Recuerden, yo les invito siempre a que consumamos lo nuestro. Nuestros productos son valiosos y recordar siempre que las pequeñas y medianas empresas aportan un 70% al Producto Interno Bruto de nuestro país. Hoy estamos muy contentos de compartir un tema muy importante con todos ustedes. Nos acompaña para ello la maestra Carla Quiñones. Compartiremos sobre gerencia y gestión de proyectos para emprendimientos. Bienvenida, maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, cuando hablamos, mucho gusto, un placer compartir con usted. Maestra, cuando hablamos de gerencia y gestión de proyectos para emprendimientos, ¿a qué nos referimos? Específicamente para que los chicos puedan planificar, controlar, organizar y tener claridad de cuáles son sus gastos, cuáles son sus costos, cómo nosotros estamos claros de que si estoy vendiendo, si estoy perdiendo, si realmente estoy ganando. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad de ello. Cuando ya inicia, los emprendedores deben de tener claro que el emprendimiento es un proceso de transformación. Y si nosotros hablamos de un proceso de transformación, esto va en diferentes direcciones, de diferentes índoles, de diferentes naturalezas. Y entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros estamos desarrollando, en este caso, ese potencial, tenemos que estar claros de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. A veces arrancamos y quizás es falta de conocimiento, no conocemos realmente en el camino en el que nosotros nos vamos a desarrollar, qué es lo que vamos a echar a andar y si sin menoscabo realmente hay que identificar cuáles son aquellas ideas y de las cuales yo también tengo habilidades. Maestra, algo muy importante, ¿cómo podemos identificar esas ideas? ¿Qué procesos debemos de hacer para identificar esas ideas como emprendedores o como protagonistas? De hecho, hay un sinnúmero de herramientas que ahora están disponibles porque si nosotros estamos educados o nos volvemos cultos en la tecnología, tenemos una serie de herramientas en las cuales nosotros podemos investigar. ¿Qué podemos decir nosotros? Hay muchas cosas en las cuales los emprendedores se deben de identificar. Hubo un momento en que hubo un programa que se llamaba Pinky Cerebro. ¿Qué hacían estos dos? Inventaban la luna, inventaban mil cosas pero ¿qué hacían? ¿Cómo aterrizaban? ¿Qué pasa? Que ellos no tienen una guía. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente nos induzcamos? ¿Cuáles son los primeros pasos que nosotros tenemos que desarrollar para que nosotros sepamos realmente cómo vamos a desarrollar esa idea? Eso por un lado. Y por otro lado, identificar de la mano con ellos en qué soy bueno. Eso va como cuando nosotros decimos que estudiamos una carrera y probablemente no es donde yo soy muy buena. Tengo habilidades y competencias en otras cosas. ¿En qué soy buena y qué puedo desarrollar que va de la mano con lo que yo quiero generar? Con lo que va a ser un proyecto de toda la vida, porque eso es un proyecto de vida, que además me va a permitir generar empleos. ¿Y cómo lo voy a generar? ¿Cómo yo voy a inducir a las personas si no estoy claro de lo que voy a hacer? Entonces, qué profesionales no han tenido ideas excelentes? Y las empiezan a desarrollar y las arrancan. ¿Y qué pasa a mediados del camino? Se detienen, se quedan por ahí, no logran continuar porque se dan cuenta que no hicieron una planificación de lo que iban a desarrollar, cuánto realmente me iba a costar, cuánto iba a ser la inversión, qué es lo que yo estoy ofreciendo diferente, que realmente eso va a ser factible en un futuro y que realmente voy a recuperar en un periodo de tiempo la inversión que yo estoy desarrollando. Y a quien realmente no se le ha ocurrido una excelente idea, pero nos detenemos porque seleccionamos mal, quizás. En la mayoría, los emprendedores se unen con su amigo, con su familiar, con su conocido, con su novio,
con el compañero de clase, con el compañero de trabajo, entonces se unen y no visualizan con quién realmente me debo de aliar. ¿Por qué? Porque entonces, si yo quiero trabajar en construcción, ¿con quién me tengo que aliar? Probablemente con un arquitecto. ¿Por qué? Porque entonces él complementa y tiene otras competencias de las cuales yo no tengo. Eso podría ser por un lado. Y por otro lado, ¿quién nos guía? ¿Quién me prepara? Emprendemos, hacemos cualquier cosa, no tengo conocimiento, me tiro al agua, luego me ahogo y entonces en el camino me decepciono, me desilusiono y no continúo. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de que estamos ahí, en pensar cuál va a ser mi mejor idea, me identifico en qué soy bueno y ya en ese momento yo eché a andar mi imaginación. ¿Qué hacen los niños pequeños? Se imaginan mil cosas. Ellos están leyendo un cuento y se están imaginando una serie de cosas que realmente les permite a ellos identificarse. Ellos empiezan a leer un cuento y creen que lo que le está relatando el cuento, ellos están en su cabecita pensando mil cosas. Entonces, así empiezan los emprendedores. Ellos se ven, cuando ellos no se responden, ¿cómo me veo en tanto tiempo? Tenemos que identificar eso primero. En 6 meses estoy de esta manera, en 1 año estoy de esta manera, voy en el año y medio e identifico y voy a ver qué es lo que voy a hacer, qué continúa y esas son las metas que yo debo de responder. Maestra, yo considero que como protagonistas del cambio se deben de plantear, usted bien mencionaba, las metas y los propósitos, metas a corto y a largo plazo para desarrollar de mejor manera el emprendimiento. Al final, para gerenciarlo, tenemos que administrarlo. Entonces ahí va la planificación, va la organización, van los controles, y no solo los controles en recursos humanos, el trabajo en equipo, el hacer de que mi equipo de trabajo se culturice y siga la línea que yo espero para mi negocio. Porque si nosotros hablamos de esa manera con estos jóvenes, con mi equipo de trabajo, que se sientan identificados, en que yo identifico quién es bueno en la parte de comunicación, quién es excelente líder, quién va a trabajar en equipo, yo empiezo a identificar las competencias de mi equipo, yo voy a explotar cada una de esas competencias. Entonces, el trabajo es más fructífero, se trabaja feliz, si me gusta lo hago con pasión, porque aunque estemos en un trabajo, nosotros podemos ser emprendedores dentro de nuestros trabajos. ¿Por qué? Porque también somos innovadores si nosotros proponemos cosas en un proceso. Si existe algo que está dentro del proceso de mi oficina, entonces yo puedo proponer cosas diferentes. Que iba de la mano con la innovación. ¿Por qué yo pongo esta lámina en la innovación? Porque vean cómo ha pasado el tiempo, cómo estaban en ese tiempo la ropa interior, como dicen, en 1920, cómo hemos ido evolucionando y cada vez que vamos más años, más pequeños, decían algunos, ¿verdad? Pero es la realidad. ¿Cómo identificamos la empresa o el emprendedor que inicia su negocio y no lleva de la mano la innovación? Nos perdemos. Nosotros tenemos que hacerlo de esa manera, porque estamos identificando qué quiere mi cliente, qué quiere la sociedad, qué está demandando, qué es realmente bueno para ellos, qué es lo que va a satisfacer para ellos lo que me están pidiendo. Porque yo puedo sacar un emprendimiento y puede ser cualquiera, pero ¿cómo me entero yo realmente si es la idea que requiere ese cliente, que la sociedad me está demandando? ¿Cómo lo hago? Entonces, primero identifiquemos cuáles son los problemas que tenemos, identifiquemos cuáles son esas oportunidades que podemos aprovechar en nuestro país y en nuestra ciudad, porque también tiene que ver con el contexto. Entonces, si llevamos de la mano también, en el caso de la innovación, hay varias cosas que pueden suceder porque las empresas innovan en sus procesos, innovan en sus productos. Y entonces ellos están investigando y eso va de la mano. La investigación es parte del conocimiento. ¿Qué estoy investigando para darme cuenta qué es lo que está demandando mi cliente o el cliente potencial? Porque también como emprendedor debo de ubicarme de que no todo el mundo es mi cliente. No todos somos clientes de ellos. Hay
edades establecidas, hay segmentos establecidos. A veces decimos, ok, ¿quién es mi cliente y quién es el usuario? Si yo vendo pañales, ¿quién realmente es mi cliente? Ah, no, el cliente es el que paga, es el que se desembolsa la plata. El usuario es el bebé. Pero entonces hasta eso no logramos identificar cuando estamos arrancando una idea de negocio, un emprendimiento, que no sabemos en dónde nos estamos metiendo, en qué línea o en qué camino debemos de nosotros seguir para que realmente podamos continuar con aquella pasión que nosotros nos motivó para generar esa idea de negocio. Y luego identificar cuáles son aquellas oportunidades que no ven otros, porque hay oportunidades que hay uno que es astuto, todos somos diferentes, hay unos que tienen todas las habilidades, otros no. Pero ¿cómo somos hábiles para identificar esas oportunidades? Porque en alguna comunidad identifico una oportunidad que es para beneficio de mi misma comunidad. ¿Cuál es la oportunidad que yo identifico ahí? ¿Qué problema es lo que está causando en mi comunidad que yo puedo generar algo que salga, que saque de ese retraso que tiene mi comunidad? Como en aquel tiempo que se identificó la energía y que no recuerdo el nombre ahorita del jovencito que estaba chavalito y empezó trabajando hasta que él logró identificar, se volvió famoso, identificó, empezó a trabajar la parte de la energía y en su comunidad generó un beneficio. Entonces hay cosas en las que tenemos que identificar. Hay personas, hay empresas que son creativas de naturaleza, pero cómo nosotros también podemos promover, generar esa motivación en nuestros colaboradores. Porque yo voy a iniciar trabajando con un socio o con un aliado, pero este es el que me va a ayudar. Vamos a empezar a contratar personas, vamos a empezar a generar empleos. Pero entonces, ¿cómo inicio yo para promover en los muchachos que van a estar colaborando conmigo? ¿Cuál es la línea que deben de seguir? Entonces, por ahí tenemos que estar claros qué es lo que debemos de hacer. ¿Qué otras empresas? La Coca-Cola ha sido creativa, porque empieza a sacar una serie de cosas. Miren qué interesante, no se me va a ocurrir a mí hacer un embarrador de mantequilla como el pegamento. ¿Qué nos demanda la sociedad, la tecnología? Nosotros necesitamos conectores en donde podamos meter solamente el cable del celular para poder cargar. Miren qué interesante tener un planchador que meta el pantalón completo. Entonces, son cosas que nosotros no estamos visualizando o no visionamos, o si lo vemos nos da temor, porque ese es otro punto y aparte. Tengo 1000 ideas. Esa idea que hizo fulanito era mía, pero la idea no es tuya cuando no le echaste a andar. Podés haberla pensado, pero no la desarrollaste. ¿Quién es el que emprende? ¿Quién es el emprendedor? El que realmente le echó a andar. Entonces, ideas podemos tener miles, pero ¿cuál es el que debemos de desarrollar nosotros? ¿Cuál es el que voy a echar a andar yo como emprendedora para que brindar un beneficio, que es el que me está demandando la sociedad? Que a veces ponemos lo mismo de lo mismo o hacemos todos iguales. Si usted se fija, en esa esquina está una fritanga, al día siguiente amanecen 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Otro de los factores es que en la mayoría de los casos hay muchos retrasos en el desarrollo de la tecnología. ¿Qué pasa? Que hay muchos líderes que carecen de conocimiento y es ahí donde viene el triángulo que nos dice que debemos de tener conocimiento, debemos de innovar y debemos de crear. Sin conocimiento, aunque hay gente que inicia, pero luego como que venimos de regreso, porque eso pasa en la experiencia, que como no hay claridad del proceso que se debe de llevar para poder gerenciar en un futuro ese proyecto, entonces arrancamos, hacemos cualquier cosa y nos llega el retroceso interno. ¿Ok? Empecé emocionada,
Generalmente cuando emprendemos no es que no tenemos nada, probablemente no tenemos dinero, pero sí tenemos el apoyo o algunas cosas que desde nuestra casa podemos arrancar. Hay personas que preguntan, ¿qué es más importante? ¿Para emprender tengo que tener dinero? No, para emprender tiene que tener la pasión y de querer hacer las cosas. Motivarse y automotivarse, que eso le va a funcionar, pero con el conocimiento, teniendo ese conocimiento que me permita realmente mantener esa serenidad de que lo que estoy haciendo va en el buen camino. Maestra, podemos decir en ese caso que la planificación es muy importante en la gestión de un emprendimiento. Es muy importante, tal vez en el arranque, hacer como lo general. Hacer como lo general. Primero hago esto, luego hago esto. Porque vean, cuando estamos hablando de un producto, ponemos por ejemplo alimentos o algún medicamento. Yo puedo generar una idea genial, pero si yo no tengo esa lista, que en ese momento es mi planificación, aunque sea cualquier cosa, ¿cuáles son las prioridades y qué es lo que debo de hacer primero para que mi negocio arranque? Ok, primero tengo que resguardar la fórmula, porque eso es parte de su propiedad. ¿Cómo resguardo esto? Y luego, ¿qué debo de hacer? ¿Quiénes me tienen que autorizar para que pueda mi producto salir? Entonces, esas cosas no se contemplan y tampoco se contemplan cuando están estructurando sus costos. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo y eso es parte de la inversión al arrancar mi negocio. ¿Cómo hago? ¿Cómo yo planifico todo eso que me permita realmente realizarlo? Entonces, una parte de lo que nos interesa para gerenciar nuestros proyectos es la planificación. Otra de las cosas, ¿cómo nosotros controlamos esto? Claro que deben de haber controles. Una fichita de control para tal cosa. Miren que cuando ya tenemos unas empresas grandes, hablamos hasta del inventario. ¿Cuánto? Pues si no sé lo que tengo. Entonces voy a estar haciendo cualquier cosa y no voy a tener un control, una administración ni conocimiento de con cuánto cuento, cuánto tengo en materia prima, cuánto tengo en producto, en existencia, etcétera. Entonces, esas cosas que parecieran no ser importantes son muy importantes. Entonces, también esto permite que cuando nosotros administramos bien nuestro negocio y transmitimos eso a nuestros recursos humanos, que son nuestros colaboradores, entonces eso va a permitir que nos apropiemos como colaboradores de ese emprendimiento o de ese negocio o de esa pyme para que nosotros sigamos ese camino. Eso es como cuando uno dice, voy a contratar a una empleada. Si yo no le enseño, si yo no le doy a conocer a ella cómo me gustan las cosas, cómo quiero que la hagan, no van a fluir. Y eso va a permitir que las cosas en el camino se separen. Y eso es lo que pasa en su mayoría con los emprendedores. Maestra, hablando un poquito de administración, como emprendedores, ¿en qué momento se ven las ganancias? Porque si bien es cierto, muchos emprendedores manejan que la ganancia, lo que ganan de inmediato se invierte hasta hacer crecer el negocio. Pero ¿en qué momento se pueden ver ganancias de ese emprendimiento? Interesante su pregunta porque al final, vea, cuando nosotros ya tenemos un negocio y que ya está en camino y que tiene un año, ya en ese momento yo ya visualicé la parte financiera. Y entonces establezco cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos, cuáles son esos gastos, cuál fue mi inversión. Y entonces yo saco un punto de equilibrio y en qué momento sí ahí me va a arrojar. ¿Cuándo yo voy a retornar esa plata? ¿Por qué? Puede ser que mi recuperación sea en año y medio, sea hasta 3 años. Si yo ya no voy a recuperar en 3 años, efectivamente ya no es rentable. Pero para eso también nosotros tenemos conocimiento. Y esos conocimientos son las herramientas que nos permiten desarrollar un Excel, empezar a hacer cuáles son aquellas cosas que yo debo de manejar para poder tener claridad de qué es lo que estoy haciendo con mi negocio. Realmente yo estoy
ganando en ese negocio? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy administrando bien? Porque para todo eso nosotros debemos de meter hasta el último centavo. En su mayoría la experiencia, ¿cuál es? Los emprendedores emprenden, empiezan a trabajar y creen que a los 6 meses ya lo que están ganando es ganancia. Y no es así. ¿Cómo me doy cuenta? Mire, cuénteme, ¿y cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles son sus egresos? Empiezan a mencionar que la materia prima, que su producto, que lo que le paga tal vez a los que no son socios, etcétera. Entonces inmediatamente pregunto, ¿cuánto es su salario? Porque él debe de asignarse un salario. ¿Cuánto es el salario de su socio? Y no, es que eso no lo incluimos. Entonces, ¿cómo lo toman en cuenta? ¿Lo pusieron en su inversión o a largo plazo? ¿Cómo? No, es que no lo metimos, porque como estamos empezando y desde que arrancamos tenemos que meter el salario de los 2 socios. Si el lugar o el local es mi casa o es la casa de mi mamá o de mi papá, donde yo me encuentro, tengo que meterlo como alquiler, porque de alguna manera tenemos que tener claro cuáles son esos gastos, cuáles son mis costos. Es que ocupo el internet de mi mamá y mi mamá me lo paga. Hay que poner ese gasto. Es que el agua, la luz y el teléfono, en su mayoría nadie pone los gastos básicos. Y eso es parte de lo que deben de administrar, porque entonces, ¿cómo me entero que si estoy bien y que en qué momento en la recuperación me va a salir inflada, ya estoy ganando? Y no es así. Hay emprendedores informales y yo pregunto, ¿los informales son emprendedores? En su mayoría, o en América Latina el 50%, empiezan a trabajar, se encuentran trabajando en todo momento y realizan cualquier cosa de manera informal. ¿Por qué? Porque no nos inscribimos, no pagamos DGI, no voy a resguardar si es un producto, a lo mejor es un diseño industrial, no lo fui a resguardar y entonces estamos desorganizados. Y ahí entra la parte de la organización. No solo vamos a planificar, también tenemos que organizar. ¿Qué vamos a organizar? Vamos a organizar nuestros espacios, vamos a organizar nuestros recursos humanos, vamos a organizar realmente cómo nosotros vamos a echar a andar ese negocio. ¿Cómo nos organizamos nosotros? Y entonces eso va a permitir que nosotros tengamos claro el escenario de nuestro negocio. Y por otro lado, en la mayoría, cuando ya tenemos en su negocio, ya empiezan a vender, hay unos que empiezan a agarrar esa plata como ganancia y me compré un carro o me compré la mejor ropa o estoy cambiando de casa y apenas tengo menos de un año. Y quizás es parte de lo que realmente tengo que recuperar y ir abonando para eso, porque cuando empezamos un negocio tenemos que empezar en pensar en qué es lo que debo de administrar, qué es lo que voy a tener en existencia, cuál va a ser la materia prima, cómo son mis movimientos, prepiarme en las estaciones del año, en las temporadas altas, en las temporadas bajas, proyectar cuándo yo voy a estar menos moviéndose mi producto, porque eso va a depender del producto o servicio que estemos ofreciendo. El emprendedor y empresario, sí, el emprendedor y empresario puede ser más que un empresario en potencia si tenemos ese triángulo. Insisto en el triángulo de el conocimiento, la innovación y la creatividad, porque eso nos va a permitir ese desarrollo. Cuando tenemos personas que ya conocen, porque en algún momento no tenemos guía. Actualmente, con todo lo que estamos realizando, tenemos una guía, que es la guía del emprendedor. Entonces tenemos un paso a paso. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo arranco? Desde la idea, ¿cómo está mi idea? Realmente, bueno, puedo generar una idea, puedo pensar en que si esa idea realmente es factible o no. Ok, voy por el primer paso. Y empiezo a visualizar y a identificar cuál es el siguiente paso. Antes está bien, pues estábamos desorganizados, pero no nos acercábamos a los lugares que nos pueden brindar ese apoyo, porque hay muchas instituciones que no es de ahorita que están trabajando el emprendimiento. Tienen años de estar trabajando en el emprendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces el buen emprendedor tiene que investigar. A veces la información está ahí,
pero la información no nos lleva a llegar a nosotros. Nosotros tenemos que buscar la información. Entonces, una cosa es emprender, idear un negocio, y otra cosa es desarrollarlo. Si yo realmente ideo un negocio y lo desarrollo, y entonces otra cosa muy distinta es ser empresario, porque al final el empresario va formalmente con todas las líneas que le competen. Y luego el proyecto, cuando empieza el emprendedor, ya medio camino, ya me dice, bueno, no me dio, es que la situación está mal. Hay unos que se reinventan, y la cuestión es estarse reinventando, estar innovando en ese negocio que yo me apasioné por él, que pensé en un proyecto de vida, que quiero que eso sea, que cuando yo envejezca me voy a ver de esta manera. Y a veces no se hace. Tenemos muchos emprendedores exitosos aquí en Nicaragua también. Pongo dos de ellos, está Vivi, que se ha capacitado en diferentes escenarios. Ella ha estado en la Cámara de Comercio, ella ha estado en el MEFCA, ella ha estado participando en las ferias, pero es moverse y continuar fortaleciendo esas capacidades que me permitan continuar con mi negocio. Y luego, si nosotros identificamos que no todo el mundo puede tener, hay personas que son muy calladitas y son muy buenas. Si yo me voy a aliar con usted y usted es buena para hablar y comunicarse, usted va a ser una buena aliada y tiene otros conocimientos que complementan lo que yo requiero. Y además, las competencias que usted tiene no las tengo yo, y esas son las que voy a mejorar. Maestra, disculpe que le interrumpa, dentro del desarrollo de un negocio, ¿considera que es importante estar reinventando o darle una refrescada, como bien lo llaman, a la marca, ya sea desde el logo, con colores, para ser más atractivo, o tratar de llegar a los segmentos? En el caso de su portafolio que ellos tienen de identidad, yo sé que cuando ellos resguardan su marca, su logo, su eslogan, eso está registrado. Porque tenemos un nombre. Por ejemplo, si tenemos un nombre de un negocio, esa va a ser la sombría de otras líneas de productos que se generen. ¿Qué pasa? Si ellos pueden, quizás a lo mejor el logo no cambiarlo, porque ya esa es una identidad corporativa que ellos desde el inicio tienen. Pero sí van a hacer algunos cambios y van a incorporar algunas líneas de productos, algunas líneas de servicios. Entonces ellos pueden ir incrementando esa identificación como emprendedor o como pyme, que ya tengo mi nombre, vengo y estoy generando otras líneas de productos, otras líneas de servicio, y entonces yo ahí no me reinvento. Reinventarse es, por ejemplo, cuando nos pasa ahorita esta situación que estamos pasando en la pandemia. ¿Cómo yo me reinvento para continuar mi negocio? Uso la tecnología, uso una aplicación, ¿qué es lo que voy a hacer para poder mantenerme en el mercado? Porque es algo en lo que no estábamos nosotros esperando que sucediera, porque puede ser la pandemia del virus, puede ser, miren ahorita que estamos en la situación de huracán, entonces son cosas que están fuera del alcance, son factores que surgen y que no estamos a la espera nosotros, pero como emprendedor, con tantas experiencias, ¿cómo identifico yo que yo voy a prever eso? ¿Cómo me identifico? ¿En qué sentido? Voy previendo si puede suceder esto, cuál va a ser mi estrategia. Si tengo esto, cuál va a ser mi estrategia. Entonces, de esa manera, porque hay mucha gente que usted lo ve y dice, ¿cómo hizo? Y sigue en el mercado. Entonces, hay que ver y estar claro de ello. Por otro lado, quisiera mencionar cuáles son las características que puede tener un emprendedor. La fijación de meta, que sea perseverante, que confíe, la autoconfianza en él, que todo lo que está haciendo va sobre el camino que espera. Los objetivos proyectados en una buena, a largo plazo, esa planificación que hemos mencionado desde el inicio, que sea sistémica, que sea sistemática, que no sea, hice la planificación y en un año la reviso, no. Hice mi planificación, pero sistemáticamente la voy revisando, ya dejé establecido cuáles son a corto plazo, cuáles son a largo plazo, qué es lo que debo de hacer en 6 meses, qué es prioridad y qué es lo que no puedo hacer porque probablemente en ese momento no es para desarrollar esa acción o esa actividad.
cómo nosotros podemos asumir esos riesgos moderados. No hablamos de riesgos moderados, es que a lo mejor entró otra competencia y entonces el producto es similar, y entonces ¿cómo hago yo para que recuperar el nivel de competencia que tenía en el mercado, por ejemplo? Y que cumplimiento de los compromisos, porque también eso tiene que ver. Soy emprendedor. Conocí un caso que se entusiasmaron, eran amigos, son novios, empezaron su negocio, se terminó la relación, empezaron los problemas. Entonces eso duró un año y luego ¿qué pasa? Los compromisos que tenían como negocio empezaron a fallar. ¿Cómo quedo hacia afuera? Esos clientes que yo tenía los voy perdiendo. ¿Por qué? Porque entonces no estoy cumpliendo con mi misión, con mi visión que yo declaré y con los valores que yo tenía establecidos. Como emprendedor, arrancando a 6 meses, y se dan situaciones, por eso es que uno tiene que identificar bien con quién se va a aliar, con quién va a proyectarse, que va a estar en el camino. Claro, ya cosas extremas que pueden pasar es otra cosa, pero porque es mi novio, porque es mi amiga, porque me peleé, porque cree que estoy ganando más, que porque yo soy la imagen, que una serie de situaciones que pueden suceder y que realmente no están preparados. Siempre deben de estar buscando la información, leyendo sobre las competencias, no para copiarme de la competencia, sino realmente para identificar qué puedo mejorar yo y que sea también lo que marque la diferencia y que las personas sí sigan llegando donde estoy yo, que es mi producto o servicio, y no en el resto de la competencia. Y por otro lado, tener cuáles son esas habilidades que debemos de identificar. Si somos excelentes y enfrentamos la resiliencia, porque vemos, dependiendo de los temperamentos y de los caracteres, nos abrumamos, nos puede dar depresión, y entonces eso no ayuda. Eso no ayuda. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestras habilidades, mantener esa pasión con la que arrancamos, tener un propósito establecido, identificarse como líder, porque eso es vital? Si no lideramos nosotros dentro de nuestra organización o de nuestra pyme o de nuestro emprendimiento que estamos arrancando y lo dejamos al sol y al viento, eso no camina y eso no fluye. Por otro lado, tienen que adaptarse de inmediato a los cambios. Ok, estoy vendiendo bolsos, inmediatamente ya no puedo ir a hacer entrega a los departamentos por la situación. ¿Cómo hago? ¿Cómo le hago llegar los diseños? ¿Cómo puedo visualizar? Ok, no tengo la tecnología, pero entonces yo voy a identificar cómo me inmerso en este mundo que me va a permitir mandarle los diseños por lo menos vía Logo. Ya no voy a estar viajando constantemente y saco cuenta de que cuánto me cobra, cuánto puedo invertir en combustible, la estadía, la alimentación, etcétera, la depreciación del vehículo. Y entonces cómo yo estoy manteniendo a esos clientes, porque eso es parte de la relación de los clientes. Por eso es muy importante cuando mencionamos el Canvas. Al final el Canvas es como una radiografía. Me dice cuál es mi propuesta de valor, qué relación voy a tener con los clientes, quién es mi cliente, por dónde los voy a dar seguimiento o mantenerlos a ellos, cuáles son mis ingresos, cómo y me voy a dar a conocer con esas líneas de productos que yo tengo, cómo voy a generar esos ingresos, cuáles son esas actividades importantes que son prioridad para que las hagamos. ¿Qué equipamiento es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo voy a estructurar como costo para arrancar mi negocio? ¿Y cuáles son esos aliados? Que esos aliados tienen que tener competencias que me permitan el crecimiento de mi emprendimiento. Y algunas habilidades que son secundarias, que quizás no son prioridad, pero son importantes. Enfrentarse a los nuevos retos. ¿Qué pasa? ¿Cómo están las tendencias a nivel del contexto, a nivel internacional? Porque algo de eso me puede permitir mantenerme en el mercado o generar una idea mejor. Tengo ideas, pero probablemente, ok, yo identifico que en Nicaragua puede dar resultado tal cosa. Pero eso va de la mano con el conocimiento y con la investigación. Y luego tener esa capacidad de enfoque, enfocarse, no perder ese enfoque, porque eso no nos va a permitir continuar.
Si nos desenfocamos y ¿qué pasa? Ok, ya empecé con camisa, pero ahora quiero falda y me quiero pasar a zapatos y quiero vender collares. No está mal pensarlo, pero todo a su debido tiempo. Todo estructurado en esa planificación que qué puedo hacer a 6 meses, a 1 año, a 3 años, a 6 años. ¿Qué hago primero? Es parte de la formalidad y parte de la administración de las actividades que yo debo de realizar como emprendedor. Tener buen sentido del humor, porque hasta para vender tenemos que vendernos bien. Una sonrisa, no necesariamente, pues nosotros podemos ser muy sencillos, pero con ese carisma que le lleguemos al cliente, por ahí entra por los ojos, entra el producto o el servicio. Y de la misma manera como nosotros formemos y fortalezcamos esas capacidades de nuestros colaboradores, igual nos van a atender a nuestros clientes. Manejar situaciones complejas y de estrés que ya les mencionaba, que nos puede dar hasta depresión, saber decir que no. ¿Qué pasa? Estoy emprendiendo, estoy arrancando. Y alguien porque me conoce y es mi amigo y tiene una actividad y entonces me dice, mira, ayúdame con 100 camisetas y apenas estoy arrancando. Si no puedo, tenemos que aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque entonces parte de lo que yo estoy controlando y administrando de esos productos y esos servicios. Ser creativos, ser innovadores, porque eso no puede perderse, eso no puede apartarse. Hay muchos errores que para la gestión de proyectos en los emprendimientos de los jóvenes cometemos y muchos de ellos pueden ser contratar personal sin que tenga conocimiento sobre el rubro de mi negocio o la línea que yo quiero esperar en mi negocio, cómo realmente yo puedo hacer eso, equivocarse en la selección de mi socio. Eso tiene que ser, ya debemos de romper esos paradigmas de agarrar a mi amigo, a mi novio, a mi esposo. A veces se dan las pymes familiares, pero ya es otra madurez, ya es un crecimiento diferente. Pero cuando es mi novio y estoy arrancando y sé que es un negocio, en su mayoría la experiencia me ha enseñado y lo he visto en mis muchachos que no se da. Porque entonces ellos están en esa situación, eso es parte de los errores que pueden suceder. Cuando van a contratar, no voy a contratar al amigo de mi amigo, de mi amigo, de mi amigo. Porque ese amigo de mi amigo, no sé ni siquiera, a veces no le hago, pero ni siquiera un test de cuáles son sus conocimientos, de cuáles son sus experiencias. ¿Realmente me va a servir a mí en mi negocio? O por hacerle un favor a alguien. Vamos a hacer contrataciones responsables que nos permitan realizar diferentes acciones que no me comprometan con personas solo por un favor que tengo que hacer. Por otro lado, no conocer su mercado. A ver, estamos en Nicaragua, sabemos el contexto, sabemos lo que tenemos y en qué somos buenos, pero hacemos otras cosas y probablemente la sociedad no me lo está demandando. Hay que hacer uso también de los instrumentos y las herramientas, no solamente que aparecen en línea, sino también hay instrumentos que ya son, como dicen, de cajón de años. Una encuestita, un focus group, ¿cómo identifico yo qué es lo que quiere el que yo creo que va a ser mi mercado? Porque el mercado puede ser todo, en su mayoría dicen, todo público es mi segmento de mercado. Y no es cierto, porque todo público estamos hablando de 0 años hasta 100 y pico de años. Si es deportista, si no es deportista, ¿quién realmente es mi mercado o al que yo quiero? O a lo mejor estoy viendo un mercado cautivo que estoy identificando, pero yo tengo que tener claridad de quién es y a quién quiero llegar. Ok, si mi producto y mi segmento de mercado realmente es el que yo visualicé y visioné, lo compruebo con ese tipo de instrumentos que puedo aplicar. Yo conozco a un par de muchachos emprendedores que tienen unos cactus y ellos empezaron a trabajar y iban a diferentes ferias. Se iban a Crown Plaza, pero se dieron cuenta en esa visita de feria que a quienes le vendían, que su segmento de mercado,
no era, era otro nivel, porque se fueron también a galería y ahí vendieron diferentes plantas, las más caras, las más sofisticadas, aquellos vasos elegantísimos de colores, que la gente da hasta 60, 40, 50 dólares cuando ya son, como dicen, ese es mi feeling. Y no era los que estábamos en ferias de universidades porque sentíamos que era muy caro su trabajo. Y los trabajos valen. Si he identificado quién es mi producto, quién es mi trabajador, quién es mi cliente, que le ha gustado mi trabajo, entonces sí, eso vale mucho. Maestra, ahorita tocó un punto bien importante. Habla de que el trabajo del emprendedor es muy valioso, pero a veces el emprendedor no se da cuenta de cuán valioso es su trabajo y los demás le quieren poner precio. ¿Cómo el emprendedor puede ponerle precio a su trabajo? Es por eso que hablamos de administrar su negocio, porque ellos para poner un precio tienen que sacar sus gastos, tienen que sacar sus costos para ponerle precio a su producto. Y en base a eso, él está claro de cuánto cuesta su producto, cuánto le costó la mano de obra, la materia prima, cuánto puede costar ese adornito que lleva. Y entonces, como él está claro del precio de su producto, entonces le puso, cuando él está claro de ese gasto, de esa inversión, de ese costo que tuvo para poder llegar a ese producto o servicio, él le pone un precio. Y entonces no puede venir alguien que no sabe cuánto me costó de ponérmele un precio a ese producto o servicio que estoy ofreciendo. Es por eso la importancia de ese triángulo. ¿Por qué? Porque entonces yo conozco y sé de lo que estoy hablando. Ah, claro, pero si no conozco bien ese negocio y estoy emprendiendo y me voy a lo mismo y me tiro a la pila y si ni siquiera llevo un salvavidas, entonces estoy perdido con la administración de mi negocio. Y entonces no conozco y puedo bajar el precio hasta el 30% y probablemente eso es lo que le va a generar y le va a ocasionar son pérdidas. Para ellos tienen que identificar también cuáles son esos tipos de innovación. Esos tipos de innovación que yo puedo hacer si es un servicio o es un producto. Entonces, las innovaciones son de productos, son por proceso, que se pueden realizar en un determinado producto. Si yo tengo un servicio al cliente, identifico cuál es el proceso que tengo actualmente y cómo yo puedo innovar en ese. Si le hago un cambio, si lo cambio totalmente, entonces eso es parte de la innovación que estamos realizando. Si es un producto, las empresas, las mayores empresas, entonces ellos vienen e identifican cuáles son los tiempos ocios probablemente, cuáles son esos procesos que ellos están desarrollando y que a lo mejor eso les va a ocasionar disminuir mano de obra, disminuir tiempo en algunos métodos que estén desarrollando y entonces y también están innovando. O sea, hay diferentes innovaciones que ellos les puede permitir que identifiquen. Luego está la innovación de mercado y la innovación que están por organización, que también nosotros tenemos innovaciones en las organizaciones y que son formas de que nosotros gestionamos a las empresas. Eso es parte de la gestión. ¿Qué otra de las cosas y para qué nos sirve el plan de negocio? Miren, en su mayoría el emprendedor inicia y no escribe absolutamente nada. Y hay un momento en que requerimos de que alguien me apoye como un ángel inversionista o un inversionista o algún lugar, como por ejemplo en el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, que en el área que estoy yo, que es atención empresarial, hay un capital semilla que es para emprendedores. Pero para ello tienen que presentar su plan de negocio. Y previo a su plan de negocio deben de identificar cuál es su modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio que tiene? Entonces, esto les va a servir como una ruta de análisis estratégico para conocer bien su negocio, permite realmente conocer cuál es la competencia, porque dentro de ello, usted me preguntaba a mí, ¿cómo saben ellos cómo le ponen precio a su producto? Porque entonces ya ellos en la parte financiera ya establecieron todos los gastos, costos que ellos tienen, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos y en base a eso pongo el precio. Pero ellos ya están trabajando y están conociendo esa parte financiera de su negocio, de su producto o de su servicio y
Si tienen varias líneas de producto, tiene que ser por cada una de esas líneas de productos o servicios que tengan. Maestra, tenemos una pregunta, la vamos a leer. Dice, ¿existe alguna aplicación donde llevar de forma sencilla la gerencia de un emprendimiento? En Puntadas El Búho solo llevamos ingresos y egresos de forma manual. No que yo conozca alguna aplicación que les dé todo, porque tenemos que planificar, tenemos que organizar, tenemos que controlar y la parte financiera. No, hay algunas aplicaciones que son como por parte y esa es una de ellas, que solo ven la parte financiera. Entonces, podemos trabajar de esa manera por parte y ellos van administrando su negocio de a poco. Y luego, pues ellos tienen que visualizar en el plan de negocio si es viable o no su negocio, que es ahí donde identificamos en qué tiempo recuperamos esa plata. Porque si no sabemos identificar eso, creemos que en 3 meses ya tenemos ganancia y la gastamos y al final nos lleva a la bancarrota. ¿Existen algunas herramientas para verificar la viabilidad de nuestros negocios? Herramientas en Excel, hay ahora en Internet hay muchas herramientas que ya vienen con plantillitas sencillas, en donde nosotros incluimos cuáles son esos ingresos, cuáles son esos egresos, cuál es mi punto de equilibrio y cuál es la tasa de retorno. ¿Cómo voy a recuperar esa plata y en qué tiempo? Porque vean, en el caso de los que nosotros tenemos ahí, ¿qué pasa? Si nosotros queremos aplicar a un banco para que nos haga un préstamo, para que nosotros vayamos a invertir en nuestro negocio, si no tenemos claro de eso, el banco no lo pasa. Si es un capital semilla, igual como por ejemplo en el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, si no me llevan un plan de negocio y en la discusión no identificamos que es factible, que es rentable, tampoco pasa. Entonces es muy importante tomar en cuenta, estudiar esa viabilidad y tener conocimiento de esa viabilidad en el negocio. Y luego, Maestra, también podemos mencionar que existe Project, que es una herramienta similar a Excel y que es muy importante también y que ayuda al desarrollo de los negocios. sí, pueden utilizar Project. En su mayoría Project se utiliza para las construcciones por etapa y nos permite visualizar. Pero si nosotros queremos visualizar bien la parte organizativa, ahí planificamos las actividades en tiempo y aparte ponemos nosotros nuestro presupuesto, nuestro gasto, etcétera. Pero tenemos que tener de la mano las cuatro cosas: la planificación, la organización, el control de la parte financiera y del recurso humano. Entonces, podemos utilizar cualquiera de las herramientas que nos ofrece el Internet, siempre y cuando identifiquemos bien toda la administración de nuestro negocio, de nuestro proyecto y de nuestro emprendimiento. También lo otro importante es que el plan de negocio permite llevar una secuencia de la marcha de ese proyecto o emprendimiento. ¿Por qué? Porque ahí en el plan de negocio se identifica fácilmente lo que es el mercado, lo que es la parte financiera, lo técnico y hasta lo que es legal. ¿Por qué? Porque a veces el emprendedor no conoce de la parte legal, no sabe qué debe resguardar, no sabe qué debe inscribir, no sabe que su diseño o su nombre o su eslogan tiene que estar inscrito, porque si viene alguien de fuera y es un nombre parecido y está inscrito en todos los países, entonces el que sale perdiendo es el emprendedor. Y ya conozco experiencias sobre eso. Ahorita, en el caso yo quisiera mencionar algunas recomendaciones que es importante que conozcan los muchachos, porque al final tenemos que estar claros del negocio donde nos vamos a incorporar o queremos lanzar y es parte de nuestra pasión, pero tener claro a lo que vamos. Ellos deben ya lo mencionaba, la parte de propiedad intelectual, de los registros y todo. Lo primero que tienen que hacer es inscribir, es registrarse, es parte de la formalidad y la seriedad. Ellos deben de proteger su idea, su marca, su patente. Ellos deben de acercarse al MIFIC porque son instituciones que nos están apoyando mucho a los emprendedores, los están capacitando, están
orientando dónde van a dirigirse, qué es lo que tienen que hacer. Pueden entrar a la página en internet para saber realmente cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para que nosotros podamos proteger esa idea o marca que se quiere. Las obligaciones tributarias, esos no pueden dejarse a un lado. Ellos deben de ir a la DGI, inscribir a sus trabajadores. Mire, a veces hay emprendimientos o pymes que ya iniciaron, tienen hasta 14 trabajadores y no están inscritos en el INSS. ¿Qué pasa si me le pasa algo a este trabajador? ¿Cómo respondo yo por él? No solo es una multa, es una pérdida de vida, es un accidente laboral, es un accidente de trayecto. ¿Cómo yo respondo a eso? Entonces, son recomendaciones importantes que deberán de cumplir los jóvenes para que nuestro negocio vaya por el buen camino y sea formal. Otro es, ya lo mencionaba desde el inicio, la parte de los permisos sanitarios. El MINSA, a veces estamos vendiendo productos y ni siquiera ha pasado por un laboratorio que me avale esto y que me autorice un permiso el MINSA. Y todos aquellos que permitan el buen funcionamiento de ese emprendimiento o de ese negocio o de esa idea de negocio, como es el IPSA, Pesca, MEFCA, Marena, INAFOR y todas aquellas instituciones que están trabajando y apoyando en pro del emprendedor. Y por ahí estaríamos contestando si tenemos algunas más preguntas. Creo que por el momento no tenemos más preguntas. No tenemos más preguntas. Ya vamos a dar un cierre a este webinar. Fue el último, fue un placer compartir con usted. Creo que la gerencia y gestión de proyectos para emprendimiento es un tema muy importante y de interés social, porque en Nicaragua tenemos muchísimos emprendedores. Bien mencioné desde el inicio, las pequeñas y medianas empresas aportan en un 70% al Producto Interno de nuestro país. Tenemos que consumir de nuestros emprendedores, apoyarlos, por supuesto, para que nuestra economía siga creciendo. Maestra, ¿algo para cerrar? Sí, en el caso de los jóvenes, de gestionar sus proyectos para que alguien invierta en ellos, que no se les olvide. Deberán tomar en cuenta que tener claro cuál es su modelo de negocio y estructurar un plan de negocio, que son dos cosas diferentes, es importante porque es como la Biblia para que ellos puedan revisar, actualizar, porque el modelo de negocio no es una camisa de fuerza. Identifico cuál es mi modelo de negocio y voy actualizando. Entonces, yo conozco el modelo que tengo, ya estructuré mi plan de negocio y eso lo voy actualizando y eso me va permitiendo una ruta, una guía. Además de que para el que tiene solo una idea, tenemos la guía del emprendedor en línea y la podemos revisar. ¿En qué paso me identifico? Que eso es parte de lo que vamos a tener ahorita, viernes, sábado y domingo, la ruta del emprendedor. Entonces el emprendedor va a pasar por cada una de esas rutas y va a identificarse dónde está, si es una idea o a lo mejor tiene la idea, ya avanzó un poco más, pero va a hacerse aterrizar en ese momento. Y van a tener hasta mentores, por eso vamos a invitar a todos estos chicos que lleguen, porque vamos a tener mentores, asesores, que pregunten lo que quieran, si es de mercado, si es de tecnología, si es de la base legal, si es en la parte financiera. Cualquier pregunta pueden hacer, que les aclare por dónde se encuentran en el camino. Y otra cosita, sepan seleccionar quién va a ser su socio, quién va a ser su aliado, para que realmente esto sea fructífero y que lleguen hasta la meta completa. Muchas gracias. Gracias, maestra, por habernos acompañado. Es un placer haber compartido con usted de este tema tan importante. Hacerles la invitación a todos nuestros cibernautas, a los protagonistas que formaron parte de este séptimo webinar, el último de cara a la tercera edición de la Expo anual Nicaragua Emprende, este 20, 21 y 22 de noviembre en el Centro de Convenciones Olof Palme. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche usted podrá compartir toda la familia. Van a haber un sinnúmero de actividades, webinar y workshop que usted no se puede perder y que sin duda alguna va a ser un goce. Los invitamos, formen parte de esta feria y ya saben que ahí van a poder encontrar un sinnúmero de emprendedores del territorio nacional. Nos despedimos de ustedes
por hoy, maestra, pero los invitamos a que vayan a la Expo Anual Nicaragua Emprende este 20, 21 y 22 en el Centro de Convenciones Olof Palme. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar, asimismo en Instagram. Nos vemos, fue un placer, hasta la próxima.